This is being recorded. Ya hay un eco. Sí, creo que tiene que bajar el volumen. Si por ahí tiene otro dispositivo, tiene que bajarle el No, volumen. no estaba buscando. O una computadora, no sé. No hay. Yo creo que voy a ingresar de nuevo. Hola, hola, Sí, ¿se me ahora, escucha? ahora sí se Ya, escucha bien. ahora sí no hay problema. Bueno, mil disculpas, ustedes saben, a veces hay fallas de carácter técnico que ya no está a nuestro alcance. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta reunión. Si bien es cierto que el domingo celebramos el Día de las Madres, bueno, dichosos los que la tienen viva aún. Yo pues ya por mi edad tengo la madre fallecida. Sin embargo, es importante que vamos a considerar algunos regalos para las mamás. Bueno, generalmente las madres promedian una edad de 40 promedio, algunas son mucho más jóvenes, otros tienen mayor edad, pero sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es estudiar o ver las opciones que tenemos con respecto a la nutrición a partir de los 40 o alrededor de los 40. Sabemos que la nutrición es algo sumamente importante, es parte de nuestra vida, parte de la salud, parte de la longevidad. La nutrición, ya sabemos en líneas generales cómo es que debe ser nuestra alimentación correcta y nuestra suplementación correcta y todo eso. Hay casos especiales como, por ejemplo, las personas que practican deportes o ejercicios físicos. Ellos deben tener una nutrición especial. Los que tienen nutrición especial también son aquellas personas que padecen alguna enfermedad degenerativa, como es el cáncer. Los que tienen otro tipo de nutrición también son los diabéticos. Ellos requieren un régimen especial de nutrición. Entonces, cuando hablamos de un régimen especial, no es el único caso de personas que bordean los 40 años. Cada edad, cada actividad que realiza la persona exige un tipo de nutrición. Sabrán, por ejemplo, que aquellos que hacen actividad deportiva, pues requieren mayor cantidad de proteínas. Eso sí, sin exagerar, puesto que le dan un excesivo trabajo al riñón si es que excedemos en proteínas. Por supuesto, también necesitamos revitalizantes y una serie de nutrientes, suplementos más. Hemos revisado también alguna nutrición especial referente a otras enfermedades, como es el caso de la osteoporosis. Hemos hablado también de una nutrición especial para los problemas visuales y como podrán estar recordando ustedes y asociando, nosotros tenemos suplementos, nutrientes para cada caso que no necesariamente van a ser un tipo de nutrientes, sino eh, a veces necesitamos combinar estos nutrientes. Por supuesto que estas combinaciones es de acuerdo al caso de la persona. Hay que personalizar. Cuando nosotros combinamos los productos,
es necesario personalizar, o sea, hacer algunos exámenes, que se tome presión arterial, que se tome un hemograma, lo que fuera. Esto es, nosotros tomamos la salud en serio. Uno de los grandes pilares de la salud, y vamos a recalcar esto, es la nutrición. La nutrición es la clave, no solamente del bienestar, sino también de vivir más tiempo, tener una vida activa más tiempo. Se dice que la persona puede vivir hasta los 70 y con suerte o el favor de Dios vive hasta los 80. Sin embargo, hay personas que pueden vivir hasta los 90 o rebasar los 100 años. Nosotros hemos asociado esta longevidad con algunas civilizaciones, algunas culturas, como es la cultura china, que el chino fulano vivió más de 100 años. Sin embargo, nosotros tenemos acá que nuestros antepasados, los incas, tenían una gran longevidad, vivían más de 100 años. O sea, nosotros tenemos unos genes que nos pueden permitir vivir más tiempo. Pero ¿cuál es el detalle? Ahí entra el tema de la epigenética. O sea, nosotros tenemos que entregarle algunos factores que van a activar a los genes para preservar nuestra salud, librarnos de enfermedades degenerativas. Todo esto es posible desde el punto de vista epigenético. Pero ustedes saben que la epigenética va asociada a la nutrición. Si no, ¿cómo podríamos explicar que las larvitas de las abejas, que todas son iguales, tienen el mismo código genético, pues cuando las separan y le comienzan a dar la jalea real, estas viven mucho más tiempo? Una abeja normal puede vivir hasta 40 días. Sin embargo, una reina vive 2 años y es el mismo código genético. Pero ¿cuál fue el factor transformador? Fue la nutrición. En este caso, la jalea real. Nosotros tenemos en este conjunto de productos, tenemos la verdadera jalea real. Esto es, no es lo mismo la jalea real para los seres humanos que la jalea real para las abejas. Muchos equivocadamente, siguiendo la propaganda o las recomendaciones de, por cierto, muy empíricas de algunas personas, consumen jalea real. Eso no nos hace ni mella, no nos sirve para nada. Solamente sirve para nosotros vaciar los bolsillos. Como alguien diría, la jalea real es enriquecedora, pero enriquecedora para el que lo vende, no para el que lo consume. Bueno, volviendo a nuestra alimentación, tenemos que considerar algunos factores, alguna evaluación a partir de los 40. Perdónenme que no voy a hacer referencia de otras edades, sino que vamos a centrarnos en las personas que están alrededor de los 40. Es importante que hay algún tipo de riesgo, el organismo cambia. Vamos a hablar de las mujeres. En este caso, el organismo de las mujeres cambia y comienza a aparecer los riesgos. A medida que avanza la edad, avanzan también los riesgos. En este caso, el riesgo cardiovascular, el riesgo de osteoporosis, el riesgo de fracturas, las alteraciones hormonales, las alteraciones emocionales, la deformación del cuerpo y una serie de cosas más que van apareciendo en esta edad, alrededor de esta edad. Y nosotros queremos considerar, por supuesto, y analizar cómo es que podemos manejar este tipo de riesgos. Es necesario realizar una evaluación y determinar, por ejemplo, el riesgo cardiovascular. Ya muchas personas de 40 o un poquito más ya tienen problemas de presión arterial. Por supuesto, los menores de eso no están exonerados de este problema, pero ya a partir de los 40 comienzan los trastornos cardiovasculares, ya comienzan los problemas de hipertensión.
Entonces, lo que queremos hacer ahora es un regalo para que las mismas señoras afiliadas puedan hacerse una evaluación. Es una evaluación muy sencilla, de alta credibilidad, es fidedigno, nos ayuda mucho para considerar, pues, algunos valores a base de un orientador. Es la relación circunferencia-cintura-talla. Relación circunferencia-cintura-talla, llamada CCT. ¿Qué cosa es esto? Es muy valioso considerar este factor. Es muy valioso. ¿Por qué? Y eso lo pueden hacer ustedes en casa. Lo que hay que hacer es tomarse el perímetro de la cintura. Una cinta métrica es suficiente como para poder hacerse la medición usted mismo, si no quiere que nadie se entere. Bueno, usted mismo puede medirse en centímetros. La expresión en unidades de centímetros. Aparte su talla que también debe estar en centímetros. Entonces hay que dividir el perímetro de la cintura entre la talla. En este caso, el perímetro de la cintura, recalco, debe estar en centímetros y la talla también en centímetros. Si usted tiene, por decir, 1,60 m, entonces no le va a dividir 1,60, sino 160 centímetros. Si usted tiene un perímetro de cintura, hay que expresarla en centímetros. Entonces, va a ser una división ahí en su celular. Hay una opción que es calculadora. Usted lo va a dividir y lo ideal es que le salga un valor de menos 0,5. Menos 0,5. Eso es lo ideal. Yo sé que usted lo va a hacer de todas maneras si es que ya no está yendo a buscar o está pidiendo la cinta métrica, pero esto significa que la cintura debe medir menos de la mitad de la estatura. Entonces considere este factor. Entonces consideramos que una persona es saludable cuando su índice, este índice que estamos calculando, está en el rango de 0,4 a 0,9. Eso es el rango ideal. Entonces, una persona es considerada saludable. Consideren que este parámetro que estamos mencionando es un parámetro muy confiable. También se dice que hay un sobrepeso o un riesgo moderado cuando este valor nos sale de 0,5 a 0,59. Repito, lo ideal es de 0,4 a 0,49. Eso es lo ideal. Se puede decir que la persona está sana y en su peso ideal. Sobrepeso o un riesgo moderado es de 0,5 a 0,59. Y se considera que una persona es obesa cuando tiene mayor de 0,6. Entonces a usted pueden preguntar, ¿cómo estoy de salud cardiovascular? ¿Cómo está mi sistema cardiovascular? A ver si se justifica o no tomar el producto. Entonces, este sencillo valor nos ayuda a orientarnos y determinar que el riesgo cardiovascular es leve, moderado, grave o no hay ninguno. Este riesgo cardiovascular varía según la edad, según el peso, y van a encontrar también que la cintura está aumentada, y además, los lípidos en la sangre también están alterados. En este caso, el colesterol, los triglicéridos están subidos. Encontramos personas que tienen un colesterol muy alto a partir de los 40. Eso es un riesgo. Comienza a aumentar el colesterol, sobre todo el colesterol malo. Entonces, nuestro indicador, el CCT, ese que estamos revisando,
Es una herramienta muy simple, muy práctica, a su alcance y nos permite hacer una evaluación de la persona. Usted puede entrevistarse con una persona y le puede decir, voy a calcularle su riesgo cardiovascular. Solamente me va a dar su talla en centímetros y su perímetro de la cintura, la circunferencia de la cintura, y usted le saca su riesgo cardiovascular. Ya le hemos dado los valores, ¿no? Entonces, si es que registra un riesgo alto, esto está asociado generalmente a la obesidad. Porque ustedes saben que las mujeres a partir de los 40 ya comienzan a tener una vida más sedentaria, comienzan a comer más dulces, tienen la tendencia a comer más dulces. Estadísticamente se ha demostrado que las mujeres a partir de los 40 comienza el consumo mayor de dulce y todavía se ha determinado que ellas prefieren el chocolate. El chocolate ocupa el primer lugar en la alimentación. A esto es lo que se llama la compulsión glucídica. Compulsión glucídica significa el hecho de que la persona, la mujer, trate de comer mayor cantidad. Esto, por supuesto, a medida que avanza la edad y llega la menopausia o la perimenopausia, la tendencia es mayor. Hay esa tendencia también del picoteo a las comidas, consumir bastante chocolate y también, por supuesto, se registra este problema en las mujeres, la ansiedad de comer. Esto asociado, por supuesto, a varios factores, entre ellos los factores hormonales, el factor laboral, el factor familiar. Entonces, vamos a ver que ya una mujer, y esto se demuestra estadísticamente, no es que estemos culpándole a las mujeres, pero estadísticamente se demuestra de que ya va aumentando el consumo de alimentos. Y llega un momento en que ya el peso es mayor, la cintura es mayor, por lo tanto estamos hablando de un riesgo cardiovascular. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, eso ya lo vamos a considerar al final, puesto que primeramente vamos a considerar el otro riesgo, y es más en mujeres que en varones. Es el riesgo de la osteoporosis. A medida que va avanzando la edad, ya comienza un desequilibrio entre la construcción de hueso y la resorción. ¿Qué significa esto? Que normalmente el hueso se construye y se destruye. O sea, se construye una cantidad y se va a destruir. O sea, no es inerte. Por más que sea duro, el hueso es un órgano vivo. Está formado por células. Las células que producen el hueso son los osteocitos y las que destruyen son los osteoclastos. Y esto debe haber un equilibrio. Ese equilibrio del que tanto hablamos, esa homeostasis de lo que tanto hablamos. Y eso está regulado por factores hormonales, de las hormonas paratiroideas, las hormonas tiroideas y otras hormonas que regulan estos niveles. Es normal que haya resorción, o sea, destrucción del hueso. Es normal que cuando falta calcio en la sangre hay un aviso que indica que debe haber resorción. O sea, de acá parte un aviso a través de la hormona, la calcitonina, y va al hueso y le sabes que me falta calcio en la circulación. Este señor o esta señora no está consumiendo calcio. Entonces, inmediatamente se está produciendo la resorción y se está enviando calcio, porque el calcio, ustedes saben, es indispensable para todas las funciones metabólicas, para la contracción muscular, para el funcionamiento del corazón, para la coagulación, para una serie de reacciones metabólicas, el calcio es indispensable, aparte que es el cuarto factor de la coagulación. Miren que es tan importante que si no hay el calcio, no hay coagulación. El problema es que esta resorción debe obedecer a cierto
cierto ritmo establecido por el mismo organismo, que puede alterarse o sea, puede haber un poco más de resorción cuando falta calcio. El problema es que falta muy seguido el calcio. Entonces, si falta con mucha frecuencia, estas deficiencias de calcio se registran con mayor frecuencia, entonces la resorción del hueso va a ser mayor. Ya no es normal. Y cuando la resorción del hueso es mayor, entonces está perdiendo masa ósea, o sea, está perdiendo minerales. Estamos entrando a una etapa de desmineralización del hueso. Esto al comienzo se llama osteopenia. La osteopenia no es algo que la señora lo va a percibir, no se va a dar cuenta, ni siquiera le va a dar dolores de hueso, ¿no? Es un proceso silencioso que únicamente se detecta con un examen especial llamado densitometría ósea. Entonces hay otro tip para las mujeres de 40, a partir de los 40, ustedes tienen amigos, tienen afiliados, a partir de que tienen esa edad de 40. Entonces, recomendación, hacerse su densitometría ósea. Hay una densitometría completa donde le toman de diferentes partes del cuerpo. Este examen es importante. Porque reiteramos, y a partir de los 40 comienzan estos problemas. Ahora, si el problema avanza por diferentes razones, la razón más frecuente es el bajo de consumo de calcio, entonces ya pasa a otro estadio que es la osteoporosis, donde aumenta la fragilidad del hueso. Y esto, por supuesto, es un riesgo grande de fractura para las mujeres. ¿Qué hacer desde ahora? Cuando tiene sus 40 años, tiene que regular su nutrición. Entonces, esto no es algo que aparece en los libros, no aparece en los videos, no aparece en las redes sociales. Es algo que nosotros estamos enfocando desde el punto de vista oriental, o sea, de la medicina tradicional china. Entonces, algunos toman este nombre, este título de medicina tradicional china y nos venden gato por liebre y nos dicen que esto es chino, en realidad no es chino, sino el hecho de que esté fabricado en la China no significa que sea chino, parte de la medicina tradicional china. Y nos dice, consume calcio. Y consumimos calcio. Ahora, por supuesto que en la farmacia también hay calcio. Hay el gluconato de calcio, el carbonato de calcio. Entonces, si el cuerpo, la idea de ellos es, si el cuerpo necesita calcio, vamos a darle calcio. Ah, la idea es fenómeno, parece buena. Sin embargo, la resorción, o sea, la destrucción del hueso, sigue trabajando y a veces está muy acelerada. Entonces, en la medicina farmacológica le damos los antirresortivos, o sea, fármacos que van a frenar un poco la destrucción del hueso. Eso que impropiamente se llama fijador de calcio. Fijador de calcio no existe, pero a los antirresortivos le llaman fijador de calcio. Es necesario aclarar, es necesario que nosotros tengamos a la mano algunos conceptos que son importantes, puesto que nosotros estamos trabajando en el campo de la salud y vamos nutriéndonos, vamos empapándonos de estos conceptos que son muy valiosos en el momento de presentar o exponer un producto. En este caso, la persona que está entrando a los 40 y tiene cierta tendencia a la osteopenia, no tenemos que darle calcio, sino el nuevo concepto, bueno, nuevo, ¿no? Si nuevo es el libro que recién se está exponiendo, sino que es un concepto ya muy antiguo proveniente de la
medicina milenaria china de más de 5.000 años, no es necesario, no es que le vamos a dar calcio, ni calcio de Himalaya, de cualquier mina, nada, sino está demostrado que el mejor tratamiento clínico para este problema es darle alimentos que contengan calcio. Y ahí cogemos ya uno de nuestros productos que ustedes perfectamente saben que tiene la mayor cantidad de calcio. Eso es lo que necesita. No necesita usted antirresortivos. Lo que necesita es alimentos, productos que contengan calcio. ¿Y cuál es el alimento que tiene mayor porcentaje de calcio? Ya ustedes lo saben, ahí lo tienen en la punta de la lengua, es la moringa, nuestra moringa. Entonces, nuestros sachets de moringa son los que van a proporcionarle a ese organismo la cantidad de calcio suficiente sin alterar el sistema de construcción, destrucción. O sea, no tenemos que darle un antirresortivo, porque cuando le damos un antirresortivo, se está alterando la fisiología normal del hueso. El hueso tiene que destruirse, el hueso tiene que hacer resorción para que guarde un equilibrio. Pero si no le damos alimentos que contienen calcio, entonces por falta de este ion es que vamos a aumentar la resorción. ¿Qué logramos con esta alimentación? Lo que estamos logrando es un equilibrio. Lo que estamos logrando es proporcionarle el elemento que necesita su organismo, en este caso el calcio. Por supuesto que también necesitamos otros minerales que están presentes en otros productos, pero yo sugiero a todas las mujeres, no solamente a las mujeres, sino también los varones, si bien es cierto que nosotros no tenemos mayor riesgo de osteopenia ni osteoporosis entre los varones, puesto que estos riesgos están asociados a las hormonas. La hormona femenina es la que va a intervenir en la regulación de calcio. Nosotros no tenemos ese problema, por lo tanto nuestra incidencia de osteoporosis es menor. Ahora, también es importante considerar de que al aumentar, al obtener un resultado de la densitometría que nos describe una osteoporosis, el problema es el riesgo, el factor de riesgo que a las fracturas. Si una persona ya hace osteoporosis, entonces cualquier pequeño golpecito va a romper el hueso. Inclusive cuando esta osteoporosis se detecta en la cadera, lo que se registra es ruptura del cuello del fémur. Entonces el paciente está caminando tranquilamente y luego se cayó, le examinan, se le hace su radiografía, entonces dice, tuvo fractura de cadera. Sin embargo, lo cierto es que primero tuvo la fractura y por causa de la fractura es que se cayó. O sea, es al revés. Entonces, no es asunto solamente de que tenga cuidado al caminar, use algún elemento que le ayude a caminar, no, sino que el mismo debilitamiento del hueso y el peso corporal hacen que el riesgo de fractura sea mayor. Entonces, es importante considerar estas variables. Otra de las cosas que ocurre en las mujeres es el desbalance hormonal. Ustedes saben perfectamente que los ovarios tienen un tiempo de funcionamiento. Funcionan a veces a un promedio de 40 o 45 años, luego ya viene el problema de la premenopausia y luego la menopausia. Estos se caracterizan por tener un desequilibrio hormonal. En otras palabras,
baja la cantidad de hormonas femeninas, básicamente el estrógeno, porque son varias hormonas, baja los estrógenos y esto afecta. Por supuesto, este desbalance hormonal no solamente está afectando sus huesos, sino también está afectando a la esfera psíquica, en la cual le va a producir cierto grado de ansiedad, trastornos, trastornos de tipo emocional, psicológico, donde ya la mujer comienza a tener accesos de llanto involuntarios. No sabe, pero en cualquier momento tiene llantos, se altera el sueño, se altera el carácter de la persona. Entonces tenemos que considerar estos aspectos. Otro riesgo, otro gran problemita. Por supuesto, ya saben ustedes que para manejar el asunto del desequilibrio hormonal tenemos nuestro Vital Fem. Entonces, una mujer a partir de los 40 necesariamente debe consumir su Vital Fem una vez por día, aunque no sienta nada, porque esto es silencioso. Entonces, ya estamos sugiriéndole a las personas más de 40, en primer lugar, su moringa, en segundo lugar, su Vital Fem, que no debe faltarle, puesto que esto contiene elementos que van a regular el mecanismo de compensación en la producción de hormonas. Ustedes dirán, pero si el ovario es el que produce las hormonas femeninas, una vez que estos ya no trabajan, ¿de dónde se produce la hormona femenina? La misma pregunta podríamos hacer por la testosterona, que es una hormona masculina y que también está presente en las mujeres. Dirán, pero las mujeres de dónde sacan testosterona. La testosterona es la hormona de la masculinidad, que es una hormona eminentemente masculina, cierto, pero también es necesario su presencia en las mujeres. Y por supuesto, a partir de los 40 comienza a bajar la producción de testosterona. ¿Y qué pasa? Por supuesto que la cantidad de testosterona que se produce en la mujer es mínima, es mínima. ¿Cuál es la función? ¿Qué hace la testosterona en las mujeres? Lo que produce es el deseo sexual, la libido. Porque vamos a notar que a partir de los 40 ya el deseo sexual en la mujer va disminuyendo. Ya no es como cuando eran jóvenes, ya no es cuando comenzaron su vida sexual activa, ya no es tan frecuente. Luego pasa de una vez por semana, una vez por mes, una vez por año y así sucesivamente porque no hay las ganas, no tienen el deseo sexual. ¿Quién produce esto? Es la testosterona. Esa testosterona es producida en las mujeres en la glándula suprarrenal, pero a medida que avanza la edad, a partir de los 40 ya disminuye, por eso es que vienen los esposos y me dicen, doctor, por favor, recomiéndele algo porque mi esposa nada, no quiere saber nada conmigo, inclusive ya ha decidido que durmamos en cuartos separados. Porque resulta que si el esposo insiste, hay la dispareunia, hay el problema de los coitos dolorosos, entonces le tiene pánico a la mujer. Por supuesto, y esto es natural porque otro de los cambios que está ocurriendo en la mujer son relacionados con la resequedad vaginal. Entonces, si no hay una humectación, hay resequedad vaginal, entonces las relaciones sexuales que tenga son dolorosas. Acá vienen mujeres y me dicen, doctor, he tenido relaciones con mi esposo y no sabe cómo me fue. Yo hoy día lo odio a mi esposo. Y por supuesto que eso lo repite luego, pero el detalle es que por falta de estas hormonas, la lubricación se altera, hay resequedad vaginal, falta de deseo sexual, con lo cual se altera un poco la vida de pareja, la vida de hogar.
es natural que suceda esto, pero también hay un resquebrajo en las relaciones de esposos al ser afectado esta esfera sexual. Entonces es necesario que se consideren estos elementos. Vean ustedes lo importante que es el Vital Fem. No es asunto de que cuando te llega la menopausia comiences a tomar tu Vital Fem. Claro que lo va a tomar, pero si lo tomas antes es mejor. Ahora, no significa que solamente a partir de los 40 va a consumir, sino empieza a consumir antes de los 40. Inclusive nosotros a las adolescentes que tienen trastornos del ciclo menstrual, le recomendamos que comience a consumir este producto porque tiene como elemento, como unos sus ingredientes, el agua. El agua. Entonces, esto es importante. Ahora, otra de las cosas que van ocurriendo es la disminución de la masa muscular. Por supuesto, este fenómeno también ocurre en varones, pero en las mujeres se hace presente, disminuye la masa muscular. Y lo que ellas observan, en primer lugar, es acá que está caído, y uno está más caídos, ya hay flacidez. Entonces dice, doctor, parezco un murciélago, y hay que a veces operarlas. La masa muscular, los hombros, luego comienza a bajar. ¿Y eso por qué? Justamente por alteraciones en el consumo de las proteínas. Justo nos ha aparecido con el pensamiento, llamé al Vital Protein 360. No es el ejercicio solo el que le va a mantener el músculo. Es el ejercicio más su Vital Protein. Ustedes saben que esta proteína es de alta calidad, es extraída del suero de leche, conteniendo también la proteína vegetal, pero que va asociado con otros elementos, con otras vitaminas y aparte contiene algunos elementos minerales que son el magnesio, el potasio, el calcio, el zinc, lo cual determina que haya una mejor regeneración del músculo. Usted no dude. Cuando comienza a bajar de peso, usted come bien, comienza a bajar de peso, sus músculos comienzan a adelgazar y se cansa mucho, entonces está siendo víctima de la sarcopenia. Así como teníamos osteopenia, disminución de la densidad ósea, tenemos también la sarcopenia. Sarx viene sarx en griego significa carne, disminución de la masa muscular. Es difícil recuperar cuando hay sarcopenia, pero se puede evitar y esto surge a partir de los 40. Entonces, una buena dosis de, de proteínas todos los días. Eso debe ser algo que ya forma parte de su organismo. Por supuesto que también puede ir complementando con otros productos. Lo que quiero enfocar ahora es otro problema. Sí, pues, pero ¿dónde voy a encontrar? Yo ni salgo. Con mucha frecuencia Está medio complicado, es ¿verdad? el Y si yo en problema el trabajo tengo como reglas de los personal, nunca cartílagos. he Entonces estado los con alguien cartílagos que también se trabaje pueden conmigo. operar, puesto es ¿Qué, otro qué de los hago? ¿Dónde voy grandes a conseguir? problemas que hay ¿Dónde me en van a las encontrar si personas no que van salgo? a partir de los 40 años. Otro de los problemas es la afectación de los cartílagos. Ya comienza, hoy día vino una señora que tenía este problema de la rodilla. Mi rodilla derecha me duele y todo. He ido a la consulta y me dice que es problema de la edad, ya que debo resignarme porque es problema de la edad. Y yo le digo, a usted le duele una sola rodilla, la derecha. Usted tiene que haberle dicho que su otra rodilla tiene la misma edad, pero que igual le duele. Hay una degeneración del cartílago y esto es importante considerar
su cartílago, no solamente de la rodilla, sino en general, todos sus cartílagos van a permitir el movimiento. Cuando se mueve, por ejemplo, la rodilla, ¿no? Ese movimiento no es hueso con hueso, sino esta zona donde se articula, está cubierta por el cartílago. Es el cartílago hialino, es el cartílago, el famoso cartílago articular. Entonces, esto silenciosamente puede experimentar un desgaste. Muchas personas vienen, se les saca su radiografía y podemos detectar que el dolor es causado por el desgaste de estos cartílagos. ¿Qué pasó? No consumieron colágeno. Colágeno. Entonces ahí vamos a hablar de de uno de los, el mejor colágeno que hay, y las personas mismas reconocen de que no han probado ningún otro colágeno, es Vital Verde. Entonces, el detalle es que, ¿cuándo comenzar a consumir? De jóvenes, porque no solamente se afecta el cartílago, no solamente tenemos que reforzar el cartílago, también es la piel. Las mujeres quieren ser bellas siempre, quieren tener su cutis terso, pero no solamente es el uso de las cremas o la rehidratación o los Ay, es que es faciales, verdad, o sea, es verdad, sino no sé también si has es visto, necesario que esto haya el sí hay. ¿No has consumo visto esos videos donde de, dicen, de ay, colágeno. sí, eres una mujerón, pero en realidad Entonces no? ahí entra nuestro colágeno Porque, hidrolizado, a ver, son que pocos contiene, también está amigos que asociado tengo. a la vitamina C, contenido pues en diferentes componentes de este Vital Verde, usted sabe. Pero también es necesario enfatizar de que nuestro Vital Verde también contiene una cantidad de calcio. Y hay que destacar de que no solamente tiene todos los componentes conocidos comúnmente, sino tiene la glucosamina, la condroitina y el ácido hialurónico. Probablemente ustedes han escuchado hablar del ácido hialurónico que se le coloca a las personas para un estiramiento facial, pero sin embargo este ácido hialurónico se produce normalmente en la piel, manteniendo la tersura de la piel, también en los cabellos, las uñas, los tendones. Fíjense que el músculo está relacionado directamente con los tendones. O sea, se inserta en el hueso a través de los tendones. Estos tendones se fijan, se pegan en el hueso porque hay esta sustancia mm, que a veces nosotros pasamos por alto, el colágeno. El colágeno es indispensable. El colágeno no puede faltar. Claro, usted va a decir, pero ya vengo consumiendo una semana en colágeno y no pasa nada. Debo advertirle que si tiene problemas articulares, ya sean rodillas u otras articulaciones, el tiempo de consumo mínimo es un mes. Estamos hablando de un consumo mínimo, porque todos estos problemas son problemas nutricionales. No es asunto de consumir calmantes. Nosotros estamos acostumbrados a que bueno, si nos duele algo, tomamos un antiinflamatorio o un analgésico, pasó el dolor y se acabó el problema. Lo que estamos haciendo es enmascarar. Pero entonces, ¿cómo hemos hecho un resumen acerca de una mujer que tiene que recibir sí o sí su nutrición adecuada? Debe formar parte ya de su vida diaria. Esto lo va a agradecer, no lo va a agradecer mañana ni en unos días, cuando tenga más años y vea y compare con otras personas de su misma edad, se va a dar cuenta que el efecto de las proteínas que consume, el colágeno que consume, el aguaje que consume, todo eso ha determinado cierto grado de normalidad, también la está protegiendo contra las enfermedades. Por supuesto, no es que usted vaya a consumir solamente esto.
puesto que necesita sus fibras, necesita su energizante, pero usted vea cómo reparte. Por supuesto que esto no sustituye a los alimentos, pero es todo lo que sus alimentos deberían tener y no lo tienen. Pero sin embargo, usted debe conservar un régimen alimentario normal sin excederse y, por supuesto, también no exagerando el consumo de calorías. Será necesario también revisar el asunto de la anemia. En la persona a partir de los 40 comienza a aparecer los valores de la hemoglobina un poquito más bajos. Una hemoglobina en una mujer debe estar en un promedio de 13 a 14. El mínimo es 12. Entonces, ¿por qué razón? Comienza a bajar la producción de hemoglobina. Y esto también está relacionado con el factor nutricional, que es el hierro. Por esa razón es que ahí se justifica el consumo de la morina. No hay hierro, no funcionan bien las hormonas, porque ustedes saben que hay una hormona que se produce en el riñón, pero cómo todo está relacionado. Esa hormona, la eritropoyetina, es la que le va a decir a la médula que produzca hemoglobina, que produzca glóbulos rojos. Entonces, cuando hay deficiencia de esta hormona por falla renal, a veces el riñón está un poco perezosito, no produce buena cantidad de ferritina. Entonces, ahí inclusive entra nuestro Vitalren, que debemos consumir periódicamente para ir fortaleciendo nuestro riñón y que no solamente produzca la eritropoyetina, sino que hay muchas otras hormonas más que se encargan de la producción. Entonces, mediante estos mecanismos, mediante esta nutrición, mediante todo este conjunto que es nuestra jalea real, le estamos dando al organismo vitalidad. El resultado del consumo de estos productos que les he mencionado es vitalidad. Recuerde que nosotros no somos curanderos, nosotros damos salud, salud desde todo punto de vista. Entonces no va a haber un producto que usted consuma y le va a aliviar su problema, que le cure su diabetes, que le cure... No. Restituimos la nutrición, volvemos a darle los elementos que necesita, entonces la persona se va a recomponer. Por supuesto que hay que personalizar el consumo de los productos y darle énfasis a ciertas patologías. Por ejemplo, si una persona es estreñida, es cierto que le vamos a dar una serie de productos más, pero tenemos que enfatizar en el consumo de las fibras. Entonces, es necesario, pues, personalizar el consumo de los productos. No hay ningún producto que esté contraindicado. Entonces, ya esta noche hemos aprendido cómo evaluarse. Supongo que han apuntado, supongo que ya se están midiendo la cintura, ya saben su talla y están obteniendo este índice. Bueno, ha sido un honor poder estar esta noche con ustedes. Muchas gracias por su atención y estaremos viéndonos ya la próxima semana. Buenas noches. Excelente, excelente entrenamiento que hemos tenido con nuestro doctor Marco Villafuerte acerca de estos excelentes productos y sobre todo el cuidado que tiene que tener toda mujer. Así que realmente han aprendido muchísimo el día de hoy, también qué productos más o menos se van a tener que recomendar. Así que felicitar a nuestro doctor que nos ha podido capacitar el día de hoy. Y bueno, vamos a pasar a los anuncios. A ver, un momentito, quiero dejar la grabación.